Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tenemos que hablar, este espacio donde le dedicamos unos minutos, 20, 25 minutos, para hablar de un tema que nos apasiona, que es la política, que por supuesto tiene muchas aristas, ofrece muchas aristas para ser abordada. Y habitualmente este año, por ser un año electoral, le hemos dedicado casi todas las presentaciones a entrevistar candidatos. Por supuesto, corresponde a un año electoral hacerlo de ese modo, sobre todo para que la ciudadanía tenga mayor conocimiento de las ideas, de los perfiles de los candidatos. Pero de tanto en tanto pretendemos abrir una ventana hacia el mundo para poder también abordar lo que ocurre de las fronteras afuera de nuestro país. Claro, muchas veces habrán escuchado que se habló de la Argentina como un país aislado. Esto, por supuesto, no es cierto, no solamente porque la Argentina está integrado al mundo desde el punto de vista político, sino también comercial. Basta ver lo que ocurre con los precios de los commodities agrícolas cada vez que la Argentina tiene alguna dificultad o alguna ventaja en materia de producción agropecuaria, particularmente agrícola, para observar que gravita en un mercado esencial, que es el mercado de los alimentos a nivel global. Ese es uno de los aspectos que demuestra que es falsa esa aseveración de la Argentina aislada del mundo. Claro, quienes potenciaban o potencian o proponen esa visión son aquellos que solo observan el mundo desde el prisma del negocio financiero. Entonces, ¿qué decían? Bueno, la Argentina está aislada porque no participa de los mercados voluntarios de crédito a partir de la decisión de reestructurar la deuda que tenía la Argentina tras la crisis del 2001. Y entonces, como la Argentina no participa de esos mercados voluntarios de crédito, entonces debe considerársela aislada del mundo. Bueno, es un debate largo, profundo, interesante para dar, que además en esta coyuntura tiene un elemento novedoso, que es la comparación con lo que está ocurriendo en Grecia. Es imposible no asociar lo que ocurrió en la Argentina con lo que ocurre hoy en Grecia, no solamente por la aplicación de algunas herramientas conocidas para nosotros, como es el corralito bancario, es decir, esta limitación para extraer dinero del sistema financiero local en Grecia, sino también porque lo que está en discusión de fondo es cómo hacen los países fuertemente endeudados, con políticas que proponen como única salida, o con propuestas políticas que entregan como única salida la posibilidad del ajuste. Bueno, sobre todo esto vamos a hablar en esta ocasión. En este caso, ustedes saben, en este programa que no busca títulos, busca ideas. Vamos a tratar de encontrarlas con Juan Manuel Carr. Juan, bienvenido y gracias por estar este rato con nosotros. Juan, corregime si me equivoco, sos analista internacional, becario del CONICET, investigador del Centro Cultural de la Cooperación, un agudo observador de lo que ocurre en el mundo. Es cierto, el mundo es grande, ocurren muchas cosas, pero hay dos o tres elementos que permiten pensar que estamos a las puertas de un nuevo diseño geopolítico mucho más drástico del que imaginábamos se iba a venir ya desde las Torres Gemelas, cuando se avisoraba que el mundo que había existido hasta ese momento iba a modificarse con la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, con la exteriorización del terrorismo de Estado, porque en definitiva en muchos países lo que ha hecho Estados Unidos fue aplicar políticas de terrorismo de Estado, pero supranacionales. Ahora, hay una nueva situación hoy que se da a partir fundamentalmente de la crisis griega, que es la discusión respecto a qué hacer con el sector financiero, que se ha revelado como el principal cepo para el desarrollo de las naciones, claro, de las naciones en vías de desarrollo. Los países centrales tuvieron su crisis en el 2008, o a partir del 2008 muy fuerte con la caída de Lehman Brothers y demás, pero lograron salir o están logrando salir apoyados justamente en este sistema financiero que ahora pide como pago a ese apoyo que le dio a los países en crisis, que les abran las puertas de todos los mercados para que continúen con esta tarea de depredación y de acumulación, de reproducción de capital, como fue en su momento las derivadas y demás, que generó la crisis y la burbuja y la crisis del 2008, pero al mismo tiempo también de depredación de soberanía política. Lo de Grecia
¿Ves que puede ser un punto de inflexión, Juan, en esta pulseada por el nuevo diseño geopolítico? ¿O es una pieza más de un escenario mucho más complejo? A ver, empecemos por el escenario griego hoy, que me parece que es interesante analizar qué pasa con la deuda en Grecia. Grecia tiene el 180% de deuda sobre su PBI, es decir, que nunca podría pagar lo que los organismos internacionales y la Troika, que es el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el propio FMI dicen que Grecia tiene que pagar. Digo, hace pocos días atrás se venció, bueno, hubo un vencimiento de 1.600 millones que Grecia no pudo afrontar porque no tiene ese dinero. Ahora, ¿la intención es cobrar o la intención es suprimir las decisiones soberanas del gobierno griego, como ha ocurrido en América Latina a partir de situaciones similares, deuda que superaban, duplicaban el PBI local? Para mí las dos cosas. Primero cobrar, y si no se puede cobrar, disciplinar. Y en este caso se da algo muy interesante, porque ¿qué dice el gobierno de Syriza? Que se hace pocos meses, esto también hay que decirlo, es decir, tiene un apoyo popular todavía importante. El gobierno dice: yo este plan que dice la Unión Europea que tengo que seguir, que en definitiva también tiene que ver con subir el IVA a los alimentos, subir el IVA a los hoteles, es decir, que puede dañar incluso más la economía griega de lo que ya está dañada, dice, bueno, ante ese escenario yo me opongo a esto, dice Alexis Tsipras, pero también quiero que la población, en una medida soberana, pueda votar si está de acuerdo o no con eso. Sí, hay que decir, ahí lo que busca Tsipras es fundamentalmente respaldo para tomar una decisión u otra. Es decir, si está haciendo una fuerte campaña por el no, es decir, por el no al ajuste. Pero si llegara a salir el sí, hay que decir que Tsipras obtuvo o logró formar gobierno en alianza con sectores de la derecha, y en algunos casos de la derecha xenófoba, es decir, de la antítesis de la representación simbólica de Syriza. De hecho, esto le costó la salida de aliados importantes por izquierda a Tsipras. Es decir, cualquiera sea el resultado, Tsipras tendrá una herramienta para seguir adelante, o si pierde el no, Tsipras se verá en una situación interna muy delicada. Eso lo vamos a ver el domingo, me parece que hay que todavía esperar. La jugada sin duda es audaz, porque si uno mira las movilizaciones, hubo una movilización muy grande por el no, convocada por Syriza, pero también fue grande la movilización por el sí, esto hay que decirlo. Sí, las encuestas hablan de un 70% a favor del no al ajuste y un 70% que piden quedarse en el euro. Lo que me parece contradictorio, y me imagino que debe haber gente que dice las dos cosas. Exacto. Entonces, bueno, eso vamos a verlo el día domingo. Me parece que ahí va a haber una cristalización. Creo que él, sin duda, por darle la pelota de vuelta al pueblo 6 meses después de ser elegido, tiene una voluntad de democratizar un poco la decisión. Me parece que ese es un ámbito que es bueno, que es óptimo, porque ningún líder europeo en los últimos 15 años hizo algo así, y por eso también el enojo del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea, del FMI, de la Troika y sobre todo de Angela Merkel, que dice: bueno, yo así no voy a negociar, negociaremos el lunes, pero en el medio de esto yo no quiero negociar. Y creo que a él le da hoy por hoy más espaldas. Incluso hay algunos analistas que dicen, incluso ganando el sí, Tsipras, si convoca nuevamente elecciones, podría ganar la elección, que lo cual sería una paradoja. O sea, perdiendo su postura, Tsipras ganaría. Exacto. Esto sería una paradoja, pero hoy por hoy las encuestas marcan eso, porque Syriza sigue siendo la fuerza más valorada, subiendo incluso. Syriza llega al gobierno, vos lo decías, con un acuerdo parlamentario, pero logrando un 30 y pico % de los votos, ¿no? Ahora, Juan, hablemos un poco, digamos, del otro actor que en general los medios de comunicación no mencionan o no tienen tan presente, que son las corporaciones económicas, fundamentalmente los bancos y las multinacionales financieras, que en el caso de Grecia se da una situación muy particular. Es decir, la crisis no es nueva. ¿Sí? Es hija de aquella crisis del 2008 en algún punto, o se detona a partir de aquella crisis del 2008. Tiene condimentos locales muy importantes. Hay que decir que el desbarajuste fiscal de Grecia, desbarajuste digo entendido esto como el déficit fiscal de Grecia, es en algún punto hijo de un despilfarro económico para sostener, para sostener la presencia en la zona euro y sobre todo para sostener el euro como moneda local, pero al mismo tiempo tiene una red de contención social muy importante que también tiene un costo económico. Los bancos en su momento dijeron, no, mire,
si Grecia, y lo dicen los alemanes también, ¿no? Sí. Grecia tiene una red de contención social que es costosísima y si no hay ajuste en esa red de contención social, este agujero negro se mantiene en el tiempo. ¿Sí? Ahora, los bancos lograron cobrar. Hoy por hoy la deuda griega es apenas está en manos del 12%, o solo el 12%, mejor dicho, para plantearlo bien, solo el 12% de la deuda griega está en manos de bancos. Todo lo demás está en manos del Fondo Monetario, de organismos multilaterales de crédito y de países de la zona euro. ¿Por qué los países estarían interesados en apretar? Uno entiende por qué los bancos pueden apretar a un país buscando cobrar y demás. Ahora, ¿por qué los países aprietan a un país para que genere condiciones invivibles? Porque Grecia, si va al ajuste como se pretende, va a ser invivible, por lo menos en los próximos años. Teniendo en cuenta que uno de los riesgos de esas condiciones invivibles es que muchos griegos vayan a nutrir la legión de subempleados y desocupados que existen en los países ricos del propio Europa. Para mí hay una explicación y es política, sobre todo si uno ve cómo actúan en el Eurogrupo España, Portugal, Irlanda, esos países, hay sin lugar a dudas también una coyuntura interna que se vive en esos países de cuestionamiento a estos gobiernos que están ahí sentados en el Eurogrupo, digo, de cuestionamiento a las políticas del Partido Popular en España y que temen que el ejemplo que mostró Syriza en un momento, a principios de este año, se propague en otros países. Y eso lamentablemente es un poco un pensamiento muy mezquino de parte, por ejemplo, de Guindos, que es el ministro de Economía español, porque él está pensando más, vaya a saber uno por qué, ¿sí? Por lo que le dice el Partido Popular que haga, está pensando más en cómo evitar que Podemos llegue al gobierno a fin de año en España, que es una posibilidad objetiva, de acuerdo a lo que fueron las elecciones, que en lograr, por ejemplo, que Grecia pueda reestructurar su deuda para después reestructurar la deuda española, que la deuda española también es el 100% de su PBI, digamos, esto va a ser una bomba que estalle en 3 años, pero va a estallar. El caso de Portugal, que tiene 130% de deuda con su PBI, entonces me parece que ha primado en la negociación una lógica muy mezquina que tiene que ver con mirar los propios intereses y con decir, bueno, Syriza que viene a proponer otro gobierno, otra forma de hacer política que explote esa burbuja, es decir, que Syriza se vaya del gobierno, vuelva a un gobierno neoliberal a Grecia y pueda hacer los ajustes y los planes de austeridad que están llevando a cabo otros países de la Unión Europea. O sea, lo que vos planteás es el riesgo social de un ajuste en Grecia es menor al riesgo político de que se transforme en un ejemplo para otros países que están sometiendo ajustes similares a sus poblaciones. El caso de España o el caso de... Bueno, Italia finalmente no hizo un ajuste tan severo como el que se preveía, o lo hizo, pero duró menos tiempo, pero también en su momento planteó un ajuste muy severo y lo mismo puede reproducirse en cualquier otro país de Europa. Hay que decir, a ver, estamos hablando de un continente que prácticamente ya no produce... salvo Alemania, hay que dejar a Alemania fuera de todo este diagnóstico, no produce bienes durables en volúmenes que abastezcan las necesidades presupuestarias de las naciones. O sea, el negocio financiero y de los servicios hoy es el principal medio de ingresos que tiene Europa. Para mí hay grandes ganadores. O sea, la producción industrial está acotada, la tiene Alemania, un par más, no mucho más. Y después todo lo más es servicios, que para eso necesita consumidores. En Europa, de ahí que tenga un efecto importante el tema de los planes sociales y la contención social, porque en definitiva lo que se obtiene es el poder de compra. Exacto. Y por otro lado, el gran desafío de qué hacer para ampliar esos mercados, y ahí viene la otra parte de esta película, que son los acuerdos de libre comercio. Mira, para mí hay, si vos me decís, en estos 10 años, los últimos 10 años de la Unión Europea, si podés dividir en 2 bloques, yo te digo sí. Vos tenés los ganadores, aquellos que se vieron beneficiados por estas políticas, que te puedo decir que son Alemania, Dinamarca, Bélgica, Finlandia, ese tipo de países que han crecido. Igualmente a tasas no tan significativas como en otros momentos. Digo, no crecieron a tasas chinas, incluso como se dijo, no crecieron como América Latina. Es decir, pero lograron estándares de bienestar muy importantes. Y después el otro grupo de países, el otro pelotón, que ya decíamos antes, ¿no? Portugal, Grecia, España, y en estos países se pone en jaque también, cuando se conforma la Unión Europea, nace con 2 o 3 ejes muy importantes, entre ellos los derechos humanos por un lado y el estado de bienestar por otro. El estado de bienestar es decir que las grandes mayorías puedan tener salud, educación y trabajo, digamos, esas 3 cuestiones que en Europa en general, desde la conformación de la Unión Europea,
era un dato que vos podías decir, bueno, efectivamente la Unión Europea surge con ese eje como muy importante. Y estos países de la Europa periférica, si le podemos llamar, donde está Grecia, donde está España, donde está Portugal, este pelotón, incluso Irlanda, Italia, podríamos sumarlo a ese pelotón de los de abajo, por así decir, efectivamente el estado de bienestar comienza a ser cuestionado en estos países, porque si vos ves los números de la desocupación en Grecia hoy, son porcentajes muy similares a los números de desocupación que había en la Argentina allá por el 2000-2001. Digo, por eso también es similar el fenómeno. Ahora, pues, se cuestiona el estado de bienestar. Digo, ¿qué es lo que se cuestiona ahí? En tal caso, la inversión pública en contención social, el sostenimiento de un esquema de pensiones que con el envejecimiento de la población vuelve particularmente costoso a lo largo del tiempo ese sostenimiento, porque hay que decir, a ver, cómo funciona, igual que en la Argentina, un sistema solidario, hay distinciones, pero para que se comprenda rápidamente, el sector activo, es decir, los que trabajan, generan recursos para el Estado que después distribuye hacia el sector pasivo, además de las inversiones de infraestructura y demás que debe hacer un Estado, y que el sector pasivo, es decir, el sector que recibe esta contención social, tanto por jubilaciones como por asignaciones al desempleo y demás, ha crecido por el desempleo y por el aumento de la edad de los beneficiarios a un punto tal que se ha vuelto una bomba presupuestaria, digamos. Este sería más o menos el problema que viene planteándose Europa hace tiempo, y lo que explotó ahora es que esto se alimentaba con deuda y que la deuda se volvió impagable para estos países que no producen nada, porque lo que hay que decir también es que Grecia, España, Portugal no tienen producción a la par de su necesidad de recursos. Sin duda, de hecho Grecia, si vos me decís hoy cuál es la discusión principal en el Eurogrupo en el tema de Grecia, y esto es paradójico, pero es cuánto le suben el IVA a los hoteles en Grecia, porque el gobierno de Tsipras dice, si vos me subís el IVA al 23% en los hoteles, me matás, yo no puedo crecer y no te puedo pagar. Lo que dice es, vamos a un 13% del IVA en los hoteles. Digo, el turismo es una de las principales fuentes de ingreso de Grecia. Entonces, fíjate qué chiquita que es la discusión cuando uno va a los números, porque tiene que ver también con una matriz productiva de un país que, bueno, que no se ha diversificado, que depende mucho del turismo, es decir, de ingresos y divisas externas, y me parece que ese es un punto nodal. Vos lo decías también con España. Son economías que no se han especializado, que no se han diversificado, donde la matriz productiva es efectivamente... De servicios, sobre todo de servicios turísticos. O servicios financieros. Pero muy limitado, es decir, el crecimiento incluso de esos países a partir de su matriz productiva sigue siendo limitado, y por eso la discusión se estanca en algo tan sencillo como subir el IVA o no a los hoteles, pero por eso el gobierno de Tsipras también dice, no me podés subir al 23% el IVA en los hoteles porque a Grecia después no va a venir más nadie, yo no crezco económicamente y no te puedo pagar. Déjame plantear esto. Porque hablaba recién del tema de los servicios, en las últimas horas se conoció algo muy importante. Lamentablemente en Argentina estamos acostumbrados o estamos desacostumbrados a prestarle atención a los temas realmente trascendentes y nos ocupa mucho tiempo la urgencia, la frivolidad en términos de noticias, ¿no? O las cuestiones que nos generan horror. Pero mientras le prestamos atención a eso, hay un grupo de tipos, banqueros, políticos, ejecutivos de multinacionales que están diseñando un nuevo mapa global con base en lo que fue el consenso de Washington y aquella aplicación global del neoliberalismo, que parecía desterrado, el consenso de Washington, sobre todo porque se aplicó fuertemente en América Latina, y América Latina hace ya una década decidió ir por otros rumbos, o parecía haber decidido ir por otros rumbos. Pero lo cierto es que la doctrina neoliberal sigue viva, digamos, es una doctrina que está presente tanto a nivel académico como a nivel práctico. Y ayer, en los últimos días, Wikileaks dio a conocer lo que es el corazón del Tratado de Intercambio de Servicios, el TISA, conocido por sus siglas en inglés, que, insisto, en Argentina pasó inadvertido, pero es un tema tremendo, porque es como una especie de consenso de Washington aplicado a la transnacionalización de los negocios de los servicios, que son los negocios mayoritarios de Occidente. Es decir, la producción de manufactura hoy se concentra en Asia, fundamentalmente, un poco en Alemania, un poco en Estados Unidos. Después está la producción de commodities, muy influenciado por las condiciones naturales, y después la producción de servicios, que es lo que puede ofrecer Occidente como producción para generar un esquema comercial o un esquema de intercambio.
El TISA lo que hace, a grandes rasgos, lo voy a plantear a partir de lo que dio a conocer Wikileaks, Sí. es un acuerdo secreto de 50 naciones, 28 de ellas europeas, muchas latinoamericanas. Los de la Alianza del Pacífico. Toda la Alianza del Pacífico, Exacto. más Paraguay, más Uruguay, que lo que se comprometen es a estandarizar reglas de juego, es decir, modificar sus legislaciones para permitir que las multinacionales operen de manera transnacional con las mismas reglas, permitiendo, entre otras cosas, que las multinacionales no tengan cepo de ningún tipo a la creación de instrumentos financieros como los derivados que generaron aquella burbuja y que generaron la gran crisis del 2008. Es decir, estamos ante un nuevo Bretton Woods, digamos, en términos de impacto geopolítico, si es que este acuerdo finalmente se concreta. Sí, y se cede soberanía, sobre todo de lo que vos decís. Para mí hay dos cosas interesantes del TISA para analizar, porque interesante efectivamente no es el TISA, es decir, son las recetas que ya conocemos, es el consenso de Washington que ya conocemos, sumando a Europa, ¿no? Es el consenso de Washington más Europa, Washington más Bruselas, le podríamos llamar, Estados Unidos y la Unión Europea, que son las dos grandes cabezas, o Barack Obama y Angela Merkel hoy, pero bueno, para graficarlo en dos personas. Sin embargo, va más allá, es decir, esto tampoco lo negocia Barack Obama, Angela Merkel, lo negocian las corporaciones, las transnacionales, y queda el elemento China por fuera, ¿no? Que es llamativo, porque China es la segunda economía mundial, una de las economías que más crece, y China a su vez estaba negociando algo que lo incluía, que era el Acuerdo Transpacífico, ¿no? Sí. Bueno, muchos analistas dicen el Acuerdo Transpacífico es una burbuja creada por Estados Unidos y la Unión Europea para hacer ingresar a China en las conversaciones y mientras tanto... Una cortina de humo. Exacto. Y mientras tanto avanza el TISA, que la verdad que está avanzando. Lo que vos decís de América Latina es llamativo, porque América Latina hace 10 años le dijo no al ALCA en Mar del Y Plata. ahora avanza en un esquema que es muy similar al ALCA, pero en el rubro servicios. Exacto. Son los países que le llamamos del Pacífico. Sí, Colombia, Perú, Exacto. Chile, Uruguay, Paraguay. Uruguay está negociando, Sí, porque Uruguay tiene, está negociando. tiene diferencias internas en el propio Frente Amplio de sectores que avalan el TISA y sectores que no. Ahora, lo que hay que decir es que se mete incluso en cuestiones domésticas tan sensibles como la educación. Mencionaste Uruguay. En Uruguay los docentes están denunciando que la plataforma del Plan Ceibal, que es el equivalente al Plan Conectar Igualdad en la Argentina, cambiaría su sistema operativo o modificaría su sistema operativo para que sea el de Google. Es decir, que no sea una herramienta construida por una pyme local o desarrollada por la industria del software local, sino por Google, que es una corporación multinacional. Con lo cual hay que decir esto, y esto me parece lo más importante de este plan TISA y a lo cual hay que prestar atención. Las multinacionales pueden ser muy simpáticas para los que trabajan en una multinacional, pero el 70% del empleo lo crean las pymes. Si se le abren las puertas a las multinacionales sin ningún tipo de restricción, se destruyen a las pymes y se destruye el empleo. Ahora, ¿por qué los países aceptarían esto? Los países ceden porque estás en un contexto, a ver, América Latina está en un contexto de restricción externa, en lo cual los países también tienen que ver cómo, bueno, solventan los programas sociales que han ejecutado tan bien y de tan buena forma durante esta última década y media. Y esto es así. Cuando Dilma va ahora a Estados Unidos a juntarse con Barack Obama, también está abriendo las puertas a un nuevo tipo de financiamiento, a una mejor vinculación de Brasil con los Estados Unidos, ¿sí? Que Brasil siempre la tuvo, ¿no? Pero se decía que Lula había vuelto a traer al Brasil que miraba más a América Latina y que desde ahí miraba al mundo. Bueno, ese caso me parece interesante para también analizar que hubo un cambio en diversos países. Bueno, Uruguay vos lo estás diciendo, que hubo negociadores del propio gobierno uruguayo embarcados en las conversaciones del TISA. Ahí tenés una diferencia dentro del Frente Amplio, porque el Frente Amplio, como su nombre lo indica, es heterogéneo y bueno, por ejemplo, el sector de Mujica está más diciendo, bueno, la verdad que nosotros no lo firmaríamos el TISA, está poniendo más peros, si se quiere, pero ya con todo el bloque de la Alianza del Pacífico encaramado, con un Ecuador que acaba de firmar un tratado de asociación con la Unión Europea, bueno, se complejiza la discusión y solo te queda Argentina, algún sector de Brasil del PT que también se da la misma discusión, del Partido de los Trabajadores, pero no mucho más. Y bueno, el eje ALBA, que podríamos decir, de Venezuela, Bolivia, que también dice hasta acá. Muy buena descripción, muy buen mapa de otra charla que vamos a tener seguramente a corto plazo, que es hacia dónde va América Latina. Hasta ahora, con este tema del TISA,
describías bien los países que hasta aquí son los que Estados Unidos considera los hostiles a sus políticas exteriores, ¿no? Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela, pero es muy interesante porque nos habíamos acostumbrado a la resurrección del concepto de patria grande, que hoy creo está nuevamente cuestionado, no el concepto, sino su futuro a partir de esta reincorporación al lenguaje político de América Latina de pactos como el TISA. Pero se nos fue el tiempo, Juan, así que queda para la próxima. Gracias por este ratito, también gracias a ustedes por estar ahí. Bueno, tratamos de reflexionar sobre cosas que no parecen de la coyuntura local, pero lo son. Les aseguro que forman parte de nuestra vida cotidiana mucho más de lo que imaginamos. Y por eso queríamos dedicarle este rato, tenemos que hablar, a reflexionar, a conocer también qué cosas ocurren en este mundo que Argentina integra. No crean eso de que Argentina no integra el mundo. Está integrado. La pregunta es cómo debe estar integrado de aquí en adelante cuando el mundo está en plena transformación. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Tenemos que hablar, porque ustedes ya saben, vamos a seguir buscando ideas. No buscamos títulos, buscamos ideas. Creemos haberles acercado algunas esta noche. Los esperamos la próxima. Hasta luego.